y vamos a hablar de las jubilaciones, porque ayer hubo varias idas y vueltas, ¿no? Hasta que finalmente se conoció cómo sería más o menos el esquema final, porque en principio se iba a aplicar a partir de julio. Sí. Después se dio marcha atrás y se dijo que es a partir del mes que viene. A ver, en líneas generales, ¿qué es lo que señalan? Que el gobierno, a ver, primera señal de que habrá un ajuste es que el gobierno va a ahorrar un 0,4% del PBI en el gasto previsional. Esto te marca claramente que la reforma o la propuesta del gobierno es de ahorro y no de motivar o incentivar los recursos de los jubilados. Puesto en números, sí. Porque a partir de abril ya comenzarían a cobrar un aumento los aumentos en base a la inflación. Sí, pero a ver, la jubilación mínima va a pasar de 137.000 a 172.000 pesos. Bien. 172.000 pesos la jubilación. No, bueno, sí, es un delirio. Es bajísima. Con un bono de 70.000. Claro. ¿Y cómo queda? Y llega a 242.000 pesos. Ese es el monto en el que va a llegar abril. Sí. Después habrá una actualización por inflación, pero ¿qué pasó en diciembre? ¿Qué pasó en enero? ¿Qué pasó en febrero? ¿Qué pasó en marzo? Con todas esas pérdidas del poder adquisitivo de los jubilados, que por lo menos aquí no parece haber una reparación. ¿Hay un contexto legal que los ampara? ¿Hay posibilidades de que los jubilados se puedan parar frente a toda esta movida de incertidumbre y de cambios que hacen perder el poder adquisitivo? Vamos a sumar este análisis al doctor Francisco Remondino, quien es titular de la Sala Previsional del Colegio de Abogados. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Cómo andas, Pablo? Bien. ¿Es una fórmula que favorece o perjudica a los jubilados? A priori es una fórmula que va a favorecer a los jubilados. Lo que sí, te escuchaba recién hablar sobre el tema de qué pasó con los meses anteriores, ¿no? La fórmula que se va a aplicar recién a partir de julio va a actualizar la movilidad solamente con el IPC. Bien, ahora desde el mes que viene, desde abril, esto se va a actualizar con el IPC de febrero. Tengamos en cuenta nosotros que siempre el IPC se da alrededor de los 13 días del mes anterior. Entonces, en abril, recién el 13 de marzo vamos a tener el IPC de febrero. Por lo tanto, en abril recién vamos a aplicar febrero. Claro. ¿Qué pasa? Sí, queda muy desactualizada si no tenemos en cuenta el IPC de noviembre, diciembre, que fue, me van a ayudar ustedes, pero enorme. Sí, o 30 en enero, 20 y pico. Sí. Bueno, eso es lo que ha quedado atrasado. Entonces, lo que se busca para evitar una catarata de juicios es este incremento del 12,5, que la oposición pedía un 20, el oficialismo ofrecía un 27 en algún momento. Bueno, ofrecían un 10, el oficialismo ofrecía un 10 y terminó en un 12,5. A ese 12,5 también hay que sumarle el IPC de febrero que se supo recién a mediados de marzo y que se va a poder aplicar ahora en abril. A ver, ¿por qué es beneficiosa, digamos, la ley? Primero porque va a actualizar por IPC. Ya no va a actualizar como actualizaba antes con la 27609, que utilizaba las acreencias, el incremento de acreencias de ANSES y el índice del INDEC en cuanto a los salarios o el RIPTE. Actualiza con la inflación. Bien, actualiza con la inflación. Bien. Claro, porque en la fórmula anterior los jubilados perdieron casi un 50% de 6 años, más o menos ese es el término. Sí, además tenemos que tener en cuenta que la actualización anterior era cada 3 meses, o sea que llegábamos siempre con mucho atraso, digamos. Retrasados. Y con una inflación tan alta, siempre nos iba a ser muy perjudicial para el jubilado. ¿Y ahora cada cuánto se va a actualizar? Mensual. Ah, mensual. Claro, pero tienen que entender, claro, lo que tienen que entender es que es mensual, pero como el índice del IPC se da a mediados del mes, nosotros vamos a actualizar en abril conforme a febrero. Claro, bien, en mayo conforme a marzo. Por eso va a quedar ahí también desfasado un poquito, pero... Sí, pero claro, mucho mejor a lo que era antes. Bien. Ese incremento del 12,5% lo que intenta es evitar este aluvión de juicios. Ahora, si ustedes me preguntan qué va a pasar con la movilidad de lo que fue noviembre, diciembre y enero y febrero, y bueno, sí, hay una diferencia grande que se podría llegar a... Porque ese es el punto de partida, ¿no? Es de donde vos partís para comenzar a actualizar, porque ahí es donde está el ahorro que plantea el gobierno. Acá siempre suele haber dos conflictos. Uno es la fórmula y la otra es el empalme. El empalme de fórmulas. Eso fue lo que ha perjudicado también a los jubilados a lo largo de cada vez que se modifica la fórmula, tenemos un problema con el empalme. Claro. Y encima se modifica permanentemente. Mucho, sí. Entonces, sube un gobierno nuevo, modifica la forma. Sube otro, modifica la forma. Bueno, claro. Hoy en día lo que hay que aclararle, digamos, al jubilado y tratar de bajarlo, porque después cuando uno lee el DNU tampoco es tan fácil de entender. El DNU lo que dice específicamente es que a partir de julio la movilidad va a actualizar por IPC.
y que va a ser de manera mensual, ya no es más trimestral. Perfecto. Ahora en abril, ¿qué ocurre? Bueno, en abril tenemos que va a haber un incremento del 12,5. ¿Ese DNU, doctor? Porque hasta donde nosotros entendemos dieron marcha atrás en el gobierno y modificar lo que parecía que era julio pasa a abril. En realidad, lo que hay en modificación, entiendo yo, esto es muy reciente, Pablo, pero lo que yo entiendo, por eso... y nos genera tanta duda. Y ayer había todo un debate en grupos de WhatsApp de abogados previsionalistas diciendo, che, ¿y cómo se aplica? Claro, ¿Y qué es lo que se aplica? Bueno, imagínate los jubilados cómo están. Claro, entonces yo lo que trato de decirle, a ver, es de bajarle más o menos una información certera al jubilado. El jubilado en abril va a cobrar el 12,5 de incremento más el 13,2 de inflación. 20... Se actualiza, digamos, con IPC. Ahora, la fórmula va a empezar en julio. ¿Por qué empieza en julio? Porque la fórmula anterior termina también en junio. Entonces, el empalme de las dos fórmulas se va a realizar en ese mes. Pero eso no significa que durante estos meses, a los fines de evitar una catarata de juicios, se empiecen a dar incrementos conforme a la inflación de los meses de febrero. ¿Por qué podría, por ejemplo, en estas condiciones un jubilado ir a plantearle un juicio al Estado? No, volvemos a plantearlo de recién. El planteo del juicio es porque la inflación que ha tenido es superior, digamos, a lo que se ha actualizado. Se ha demostrado ya que la fórmula de la ley anterior, de la 27609, es perjudicial. Entonces, eso es lo que da pie al jubilado para iniciar su reclamo. Está bien. ¿Y son muchos los que plantean hacer un juicio? Hablaba con abogados que tienen muchísimas causas de Buenos Aires y de otros lugares y dicen que solamente el 10% de los jubilados reclaman. Hay también, no en los jubilados más jovencitos, digamos, sino en los más grandes hay una reticencia a iniciar juicios en contra del Estado. Se tiene como un respeto al Estado en los más grandes, digamos. No así en los más jóvenes, quienes ya entienden que les corresponde por derecho. Y que es la única forma de reclamarlo y de obtener algún rédito, porque si vos no lo reclamás... Los juicios contra el Estado duran años. Bueno, cuando los juicios de contra el Estado... Te dicen, vas a estar 10 años para cobrar tal cosa, o 5 años. Sí, es que es así, Pablo. Son juicios que duran alrededor de 8 años, dependiendo también el estado de salud de la persona o la edad de la persona. Bueno, Río Cuarto, lo que es la justicia, lo que es la Justicia Federal de Río Cuarto, en lo que es la sentencia de primera instancia, la verdad que ha cortado mucho los plazos. Están sacando sentencias dentro del año. El problema es que tenemos una demora después cuando esas sentencias son apeladas y van a Cámara en Córdoba. Córdoba sí tiene una demora de unos 2 años. Eso vuelve acá, se abre un plazo para que ANSES cumpla. ANSES no cumple. También tenemos que decir eso. Tenemos que sacar hasta la última consecuencia. Hasta las últimas consecuencias. Y en algunos casos han propuesto pagar en bonos, por ejemplo. Entonces termina... Sí, no, yo no he visto que hayan intentado pagar en bonos en lo que son reajustes jubilatorios nacionales. Sí, en lo que son los retiros de ejército, etcétera, ahí sí suelen pagar en bonos. En lo que es las jubilaciones ordinarias, por así llamarlo, de ANSES, no he visto que hayan ofrecido bonos. Lo que sí estoy diciendo es que tenemos 6 años para tener sentencia y 2 años más para que esa sentencia quede firme en Córdoba. O sea, tenemos 8 años de juicio. Doctor, una cosa más que me quedó ahí que quería preguntarte. El tema del bono, ¿continúa? Sí, el tema del bono también es un tema porque continúa, pero ellos tienen se va a fijar un piso, entonces el bono va a ir hasta los 204.000 pesos. Hablaba recién Pablo de que teníamos una jubilación mínima de 134.000, con los 70.000 se va a los 204. Perfecto. Sí. Ahora, las personas que cobren entre 134 y 171, que vendría a ser con el incremento del 12, claro, le van a dar un bono, pero que llegue hasta los 204. Quienes van a estar, según lo que se ha visto, un poquito más beneficiados son aquellas personas que cobraban más de 171. Porque a esas personas sí se les va a aplicar este 25%, 25,7% sobre ese haber. Bueno, vamos a citarlo al diario Clarín. Anoche, en una noticia de las 11 y pico de la noche, señaló que van a corregir el decreto para que el haber mínimo suba a 241.000. O sea, corregir lo que se había dado a conocer públicamente. Hay que ver cómo se oficializa, ¿no? Porque esto por ahora es una noticia periodística, pero que la van a corregir por lo menos para que la jubilación mínima llegue a 241.000 pesos. Claro. ¿No? Bajo. Muy poquito, muy poquito. Es cierto que ha habido una licuación y muy fuerte en los primeros meses, sobre todo del gobierno de Milei, pero esto es un tema que viene desde hace muchos años, ¿no? Totalmente, totalmente. Tenemos que pensar que si ahora está dando ese aumento y dicen que es mejor que el aumento que daba la ley anterior, imagínense lo que hubiese sido con la ley anterior, ¿no? Sí. Que es lo que va... Que lo se que iba quieren... compensando con bonos la muy ley atrás. anterior, ¿no? Sí,
Sí, bueno, ahora seguimos compensándolo con bonos, nada más que ahora tenemos este incremento por movilidad, que es un incremento de la movilidad a junio. ¿Por qué? Porque en junio cuando llegue, esa era la parte más complicada de entender, cómo se iba a hacer este empalme, ¿no? Donde dicen, bueno, en junio vamos a actualizar, vamos a tener en cuenta la fórmula que existe hoy, digamos, no la del IPC. Entonces vamos a ver cuánto da esa fórmula y vamos a ver los aumentos que hemos dado por inflación y vamos a ver si eso supera o no a la fórmula anterior. Y ahí, bueno, es bastante complicado de entender, pero si supera se va a aplicar, digamos, la de la inflación. Si no lo supera, hay que ver si ese monto supera a la última, al último índice de IPC, entonces eso se incorporaría directamente al haber jubilatorio. Y la última sería en caso de que... dijimos ahí que en caso de que lo supere, en caso de que no lo supere, se va a tener en cuenta esa diferencia también para aumentarlo. O sea que es bastante complicado el empalme. Yo me imagino a los jubilados y jubiladas que sacando nos están mirando a esta hora. Por eso yo digo que el jubilado... Mira, voy al súper y no me alcanza. No, bueno, eso es cierto. Lo que hay que decirle al jubilado es que, bueno, ahora va a tener un cobro del 13,2%, que es la inflación de febrero, y que va a tener un incremento por movilidad del 12,5%. Esto... ahora no se esperaba porque recién vendría, la movilidad se aplicaría en junio, o sea que para el jubilado, digamos, es algo bueno. ¿Suficiente? No. Claro. ¿Estamos lejos? Sí. ¿Es un poquito mejor que lo anterior? Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por el análisis. Vamos a darle continuidad, naturalmente. Es un debate que nos va a llevar seguramente, y con este contexto inflacionario, mucho tiempo de discusión. Muchas gracias, doctor. No, gracias. El titular de la Sala Provisional del Colegio de Abogados.